Hi, welcome to MedTalk by Medical Tourism. Join me as I talk to patients who have used our website to get in touch with doctors. We will hear about their procedures, their experience, and a couple of tips they offer us about medical tourism. Let us begin. Hola, buen día. Gracias por compartir su testimonio el día de hoy. Por favor, ¿me podría decir su nombre y dónde vive? Mi nombre es Armando Vela Lugo y vivo actualmente en Cancún, Quintana Roo. ¿Por qué eligió ir con la doctora Luz Almaguer? Elegí a la doctora Luz porque la verdad su explicación acerca de mi padecimiento me pareció muy buena y me dio la tranquilidad que necesitaba en ese momento, ya que me encontraba en un estado crítico, y pues la explicación que ella me dio me ayudó mucho y me dio la confianza y me hizo entender qué es lo que me pasaba. Entonces eso me dio mucha tranquilidad y me hizo confiar mucho en ella, que ella iba a poder hacer lo que necesitaba. Es bueno escuchar esto. Siempre es bueno cuando el paciente conecta con el doctor y lo hace sentir cómodo. ¿Qué procedimiento fue el que le realizó? Y aparte, déjeme mencionarle que la doctora Luz ha tenido muy buenos reviews con nosotros. El procedimiento que me hice fue una derivación. Me pusieron una manguerita que va de mi cabeza al abdomen. Esto debido a que tengo un quiste aracnoideo, el cual era muy grande y pues me estaba empujando casi la mitad de mi cerebro, fue lo que me hicieron. Y cuando llegó con la doctora por primera vez, ¿cuál fue su experiencia? Mi primera experiencia pues sí fue algo extraña porque cuando yo llegué al hospital pues llegué a urgencias debido a que pues me encontraba muy mal, mi presión arterial estaba muy elevada, me costaba ver, no podía ver, había perdido mucho de mi campimetría, casi no podía caminar, no podía hablar, la verdad hasta me costaba pensar. Yo lo que hice fue esperar ahí en urgencias hasta que llegó el doctor, le mostré, pues ya me había hecho una tomografía anterior. Y pues cuando el doctor vio qué es lo que tenía, el que me atendió en urgencias, pues se espantó y me dijo, no, pues es que necesitamos entonces una neurocirujana, un especialista. Entonces ya en el área de urgencias contactaron a la doctora Luz Montserrat, la contactaron en un viernes para sábado a las 12:01 de la mañana y ella pues acudió inmediatamente a visitarme en el hospital, en el área de urgencias en donde me encontraba. Pues ella realizó todo lo que son los estudios, la campimetría, ver que pueda ver, que mueva la boca, los labios, la fuerza que tenía y todo. Entonces ella ahí fue que detectó que pues había perdido parte de mi visión cuando me hizo el examen de campimetría, que había perdido la fuerza en la mitad de mi cuerpo, que me costaba trabajo pues levantar los brazos, los pies, las rodillas, y pues sí me costaba trabajo hablar, además de que mi presión arterial estaba elevada. Entonces ya cuando ella llegó, me vio, me explicó qué es lo que tenía, vio mi tomografía y vio que pues era un quiste aracnoideo. Me dijo que pues sí necesitaba una intervención quirúrgica de emergencia debido a que pues esto ya era un quiste muy grande, el cual abarcaba como un 40, casi la mitad de mi cerebro, que lo estaba empujando, y pues esto ya me estaba afectando. Entonces me dijo que necesitaban pues hacerme la intervención de urgencia. Lo que hizo fue entonces internarme y mandarme a hacer una resonancia magnética para que ella pudiera hacer su plan quirúrgico y ya después al día siguiente me pudiera intervenir. Lo que me gustó mucho de la atención que recibí por parte de ella fue cómo me explicó el padecimiento y las tranquilidad y la paz que me dio, debido a que pues sí me sentía con mucho miedo, ya que pues al final pues veía la tomografía y solo vi que hay una bola aplastando más de la mitad de mi cerebro y pues yo tenía miedo de que fuera cáncer o que fuera algo maligno, no tuviera solución. Entonces cuando la doctora llegó, me explicó todo, pues sí me dio como que esa paz, esa tranquilidad que necesitaba en ese momento debido al estado crítico en el que estaba. Entonces me dio mucha confianza, por eso decidí estar con ella, porque pues me explicó todo de manera en la que la podamos entender, tanto yo como mi pareja, que era la que estaba conmigo en ese momento en urgencia, y me ayudó a entender todo lo que tenía. Y pues el ver la seguridad con la que te habla y la tranquilidad con la que te explica las cosas para que las entiendas, pues hizo que confiar en ella totalmente. Wow, está impresionante su historia. Después de haber pasado su cirugía, ¿cómo fue su recuperación? ¿Cuánto tiempo tomó que estuviera ya bien? Pues mi recuperación sí fue algo prolongada. Se me hicieron 2 intervenciones. La primera se me hizo en noviembre, que fue cuando conocí a la doctora Montserrat. Todo iba bien, pero pues debido a la complejidad del padecimiento, de acuerdo a lo que me explicó la doctora, hubieron complicaciones y en marzo tuve que tener otra intervención de nuevo, debido a que con la misma que iba drenando el quiste, pues mi cerebro no se iba expandiendo. Entonces lo que hizo fue que me jaló la parte de la dura madre y todo, y pues se me
me abrió un espacio entre el cráneo y las capas del cerebro. Entonces lo que pasó fue que ahí se llenó de sangre y pues se me hizo un hematoma subdural. Tenía sangre y pues me tuvieron que hacer una segunda intervención que fue la más grande, la más fuerte. Entonces en eso me hicieron una craniotomía y fue que me pusieron la derivación, el drenaje que tengo del cerebro al abdomen. Entonces esta segunda cirugía fue la que me llevó más tiempo de recuperación, ya que estuve incapacidad más o menos como 3 meses, aproximadamente 4 meses tardé en reincorporarme de nuevo a mi trabajo y pues sí fue una recuperación muy lenta, la verdad. El primer mes fue el más difícil, el volver a caminar, el volver a mantener el equilibrio, los dolores de cabeza y todo. Pero la verdad es que estos dolores de cabeza no se comparaban en nada a los que tenía previo a la intervención, porque ya tenía unos dolores de cabeza muy fuertes. Me imagino. Los cuales si pues me pedían evaluarlos del 1 al 10, pues yo consideraba que sí llegaban a un 9 o un 10. En cambio, post cirugía, pues el primer mes sí se mantenían en un 5, después bajaron a un 3, hasta que actualmente los dolores pues son muy esporádicos. Sí tengo uno que otro episodio de dolor de cabeza, pero son muy espaciados, ya no son como antes que eran muy seguidos o eran diarios. Pues sí, ha sido una recuperación algo lenta, pero la verdad sí noto la diferencia entre la pre-cirugía y los efectos post-quirúrgicos. Wow, primero que nada, pues así es la recuperación, lenta, pero lo veo bastante bien. Y otra, como me está explicando todo el procedimiento, me queda muy claro que sí le quedó muy bien explicado todo lo que le hizo la doctora. Me da gusto que su calidad de vida pues haya mejorado. El dolor de cabeza, las migrañas es algo que es muy fuerte para las personas que los padecen, y el hecho de verlo así, que ya ha disminuido a un 1, un 2, wow, súper bien. Y con el seguimiento por parte de la doctora, ¿cómo lo sintió? El seguimiento por parte de la doctora Montserrat fue muy bueno, la verdad. Ella siempre estuvo disponible desde que la primera cirugía que tuve con ella, siempre estuvo disponible las 24 horas, inclusive aunque no estuviera aquí en Cancún, porque pues entiendo que también tiene que ver a otros pacientes en diferentes lugares. Siempre como que yo le mandaba un mensaje y ella inmediatamente, o tal vez no inmediatamente, pero sí 5 minutos después, o si estaba en cirugía, apenas salía de su cirugía, me respondía. Entonces ella siempre estuvo muy atenta, siempre estuvo disponible a todas mis dudas, a todo lo que me surgía. Si tenía dolores o algo, pues le mandaba un mensaje y me respondía. Las citas posquirúrgicas para revisión o para monitoreo, la verdad eran muy buenas. Cualquier duda que tenía la doctora siempre me las respondía. Todos los exámenes de control, como las resonancias, las tomografías posquirúrgicas, siempre que tenía alguna duda o le preguntaba, me lo explicaba de manera que yo lo pudiera entender. Siempre estuvo muy disponible y muy accesible a todas las dudas. La verdad no tengo ninguna queja con eso, y al contrario, estoy muy agradecida con ella por todo lo que hizo por mí. If you're traveling for medical tourism and need accommodation, transportation, or a guided tour, visit the service section on our website, where you will find the best options we found for you. Follow the link on the description and start planning your medical trip today. Me da mucho gusto escuchar eso. Qué bueno que recibió esa excelente atención. Espero que su caso ayude a otras personas a poder motivarse a no dejar pasar tanto los dolores de cabeza como cualquier otro síntoma y acudir con un experto para que los puedan ayudar. ¿Nos podría comentar un poquito cómo mejoró su calidad de vida después del procedimiento? Calidad de vida sí se vio mejorada por mucho, debido a que previo al procedimiento, pues los dolores de cabeza que tenía eran muy fuertes. La verdad sí llegaban a un nivel del 9, del 8, inclusive a veces era hasta 10. Sí, a veces era muy difícil dormir, ya que pues sufría de mucho insomnio. Inclusive pues uno de los síntomas que tuve era que se me subía la presión. Sí, era muy difícil. Muchos me decían que era por estrés, que pues todo esto lo tenía debido al estrés, pero ya después de pues los exámenes que me hicieron y que vieron que era el quiste, ya que sabían que era, y después del procedimiento que hizo la doctora Luz, después de esta segunda cirugía, el tiempo de recuperación ha sido algo lento, pero la verdad la calidad de vida sí ha ido mejorando cada vez más. Ya no tengo dolores de cabeza tan fuertes. Si tengo, son un 3, son un 4, pequeñas jaquecas. Ya no son dolores tan fuertes o incapacitantes que antes inclusive no me permitían pensar, no me permitían dormir, que me subían la presión arterial. Ahora ya no. Afortunadamente lo de la presión arterial es algo que desapareció. Ya me puedo concentrar, me estoy retomando mis actividades del trabajo día a día, poco a poco, pero la verdad es que sí noto, en cuanto a mis actividades diarias y personales, sí noto la diferencia. Entonces yo siento que ya puedo hacer las actividades, tal vez no al 100% como las hacía antes, pero sí poco a poco las he ido retomando y pues sí me siento muy bien. Puedo dormir mejor, puedo tener pues
como que actividades durante un tiempo más prolongado. Entonces sí siento que he recuperado una calidad de vida en comparación a la que tenía previo a la cirugía. Me da mucho gusto escuchar que pudo recuperar su vida, su trabajo y todo, o que pudo disminuir o minimizar el dolor de cabeza. ¿Gusta agregar algún otro comentario sobre su experiencia o la doctora que crea que puede ayudar a otras personas a motivarse a no vivir con dolor? No debemos de vivir con dolor y muchas veces nos acostumbramos a estar con eso y escuchar palabras de gente como usted que tuvo un excelente desenlace puede motivar a alguien a acudir con un especialista a ver qué está pasando, ¿no? Lo único que tengo que agregar hacia la doctora pues es darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí, porque Dios la haya puesto en mi camino para poder tratar pues mi padecimiento y darme esa estabilidad que necesitaba, porque a pesar de que sé que es algo que no tiene cura y que es algo con lo que voy a vivir, me siento tranquilo y tengo la paz de que sé que la doctora va a estar ahí para poder pues, ayudarme con este monitoreo y poder recuperar la calidad de vida que tenía previo a esto, el cual pues ya estoy notando. Quiero pedirle que siga con esa misma paciencia y esa misma pasión que tiene para explicar y para atender a las personas y ese trato hacia las personas que tiene, que la verdad no me gusta comparar, pero sí a lo largo de esto pues se han derivado padecimientos secundarios y he tenido doctores con los que pues sí es un poco más difícil tener ese contacto o ese acercamiento que tengo hacia la doctora o ese trato que recibo de la doctora hacia mí, que es la explicación, la paciencia y el explicarme las cosas que tengo de manera que yo la entiendo. Entonces le quiero pedir que eso no cambie, por favor, que lo siga haciendo y que pues siga ayudando a muchas personas como lo he hecho hasta ahorita. Y pues muchas gracias. Agradecerle más que nada porque pues gracias a ella pues estoy vivo y estoy aquí el día de hoy para poder decir todo esto. Pues muchas gracias, doctora. Pues muchas gracias y le agradezco mucho, señor Armando Vela, por darse el tiempo de comentar y platicar su experiencia. Qué bueno que le siga yendo bien y para adelante, ¿no? Seguimos en contacto. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.